Cuando pensamos en liderazgo, es necesario tener presente que van a existir algunas personas que no van a funcionar como líderes. Voy a repetir esto. Cuando pensamos en liderazgo, es necesario tener presente que existirán algunas personas que no van a funcionar como líderes, aunque tengan el título o el nombramiento de líder. Y esto se debe a varias razones. Una de ellas puede ser porque no hay interés. Otra de ellas puede ser porque no hay integridad necesaria para ejercer el liderazgo. O como yo digo, o sencillamente porque nunca fueron llamados por Dios para ser líderes. El personaje que hoy vamos a estudiar es Judas Iscariote, quien no pasó la prueba de líder. Tuvo el título, tuvo el nombramiento, tuvo el llamado, pero no pasó la prueba. ¿Estamos listos? Amén, hermanos. ¿Quién fue Judas Iscariote? Cuando tratamos de enseñar de Judas, debemos entender, hermanos, que Judas en los tiempos bíblicos, el nombre Judas era un nombre muy común. Así que mucho cuidado cuando estamos leyendo la Biblia. Vamos a encontrar a Judas que no se hace referencia al Iscariote. Por ejemplo, en Juan 14, 22, tenemos a un discípulo que también se llamaba Judas. En Marcos capítulo 6, versículo 3, tenemos a otra persona que era medio hermano de Jesús, que se llama Judas. Así que en Juan capítulo 6, versículo 71 y Juan capítulo 13, versículo 26, en estos dos pasajes, el escritor hace una diferencia para que no confundamos los Judas. Y la diferencia que él hace es decir Judas, el hijo de Simón Iscariote, para hacer referencia a aquel hombre que traicionó al maestro. Es más, en la Biblia nosotros tenemos una carta que es la carta de Judas. Esa carta fue escrita por el medio hermano de Jesús, no por Judas el Iscariote. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? ¿Quién era Judas Iscariote? Era uno de los 12 discípulos llamados por Jesús de Nazaret. Él fue uno de los que tuvo el privilegio de ser nombrado apóstol de Jesucristo. Él fue uno de los que tuvo el privilegio de andar con Jesús 3 años. Judas Iscariote presenció milagros, presenció la presencia del mismo Señor Jesucristo, presenció las enseñanzas de Jesús. Qué privilegio el que tuvo Judas, caminar con el maestro y conocer muchísimas cosas que nosotros ignoramos hoy, que algunas las conocemos porque están en la Biblia. Pero ojo, Judas tuvo un privilegio muy enorme. Además, Judas fue uno de los apóstoles de Jesús que no se menciona cómo fue llamado. Esto es un dato interesante. Usted encuentra cómo fue llamado Mateo, usted encuentra cómo fue llamado Pablo, que es uno de los últimos, usted encuentra cómo fue llamado Pedro, usted encuentra cómo fue llamado Andrés, pero usted en la Biblia no va a encontrar cómo fue llamado Judas. Simplemente los escritores manifiestan a Judas como un apóstol del Señor Jesucristo. No hay un registro en el momento exacto donde Jesucristo lo llamó. No hay un episodio, no hay un pasaje. Así que nosotros desconocemos cómo Jesús llamó a Judas. Sin embargo, en la Biblia se menciona que Judas era apóstol del Señor Jesús. Judas era el tesorero. Judas, según el Evangelio,
se robaba el tesoro del Señor. Y quiero que lea conmigo Juan capítulo 12, versículo 6. Juan capítulo 12, versículo 6. Pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres. A Judas no le importaban los pobres, sino porque ¿qué era Judas? Ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, era el tesorero, él robaba de lo que se echaba en ella. Cuando decimos que Judas era tesorero, la Biblia lo afirma. Cuando decimos que Judas Iscariote era ladrón, la Biblia lo afirma. Cuando decimos que Judas Iscariote se robaba las ofrendas y no le importaban los pobres, eso es bíblico. Hay un texto más en Juan capítulo 13, versículo 29. Juan capítulo 13, versículo 29. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, ¿qué tenía Judas, hermanos? La bolsa del dinero. Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Así que dentro del ministerio de Jesús, dentro de los 12 apóstoles, Jesús había nombrado a Judas como su tesorero. Yo les pregunto, ¿cuál es la persona en una institución más de confianza? Es el que mueve dinero, ¿no? Porque algunos dicen ahí, con el dinero no se juega. Es una parte delicada. Si alguien no tiene madurez con el dinero, se roba el dinero. Pues Judas tenía el privilegio de administrar los fondos del Señor Jesucristo, pero se los robaba. ¿Cuántas cantidades robó? No lo sabemos, pero era un ladrón. Estoy describiendo a Judas. Miremos algo importante acerca de la traición de Judas. Y algunos de los hechos que vamos a mencionar se encuentran en varios versículos de la Biblia. Por ejemplo, el primer dato: a Judas le importaba el dinero, no le importaban las personas. A Judas le importaba la plata. Judas, para él lo más importante era el dinero. Dice Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16. Mateo 26, versículo 14 al 16. Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaban una oportunidad para entregarle. Judas siempre estuvo en el ministerio de Jesús detrás del dinero. Otra cosa importante, Jesús sabía que desde un principio Judas Iscariote lo haría, es decir, robaría y también lo traicionaría. ¿Por qué decimos que Jesús sabía? Jesús lo conoce todo. Y yo quiero enseñarle un versículo de la Biblia en Juan capítulo 6, versículo 70. En Juan capítulo 6, versículo 70, dice Jesús: ¿no os he elegido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo? Jesús sabía. Jesús sabía que dentro de los 12 tenía a 11 que eran verdaderamente convertidos, pero tenía el diablo también. ¿Me está siguiendo? En la última cena, Jesús predijo su traición y él identificó claramente al traidor. En Juan capítulo 13, versículo 26, Juan 13, versículo 26, respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Jesús nunca ignoró que Judas robaba. Jesús nunca ignoró
que Judas lo iba a traicionar, Jesús sabía. La pregunta es, ¿por qué lo mantuvo? ¿Por qué lo tuvo? ¿Por qué no lo sacó? ¿Por qué lo permitió? Ya lo miraremos detalladamente. Judas o Jesús dijo a Judas Iscariote, escuche bien lo que Jesús dijo acerca de Jesús, lo que Jesús dijo acerca de Judas. Él dijo que no estaba limpio. En otras palabras, Jesús afirmaba que Judas no había sido perdonado. Judas no fue una persona, nunca fue salvo Judas. Y si usted lee detenidamente en Juan capítulo 13, versículo 27, dice la Biblia en Juan 13, versículo 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Escuche bien, Judas era una persona que estuvo siempre dispuesta para que Satanás entrara a su corazón y para que él pudiera ejercer su plan macabro. Siempre. Judas Iscariote traicionó al Señor con un beso. Y esto, hermanos, muestra claramente una hipocresía. Él le dijo en Mateo 26, versículo 49, y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, Rabí, y le besó. Y luego leemos en Mateo 27, versículo 3 al 5, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Aquí está hablando Judas. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Yo necesito enseñar para que todos tengamos presente este dato. Judas nunca se arrepintió. Judas tuvo remordimiento. Y yo digo que Judas nunca se arrepintió de su pecado, porque una persona arrepentida lo que hace es buscar solución y no empeorar la cosa. Lo que Judas tuvo fue un remordimiento. Él sabía que había entregado a una persona inocente. Él sabía todo lo que el maestro le enseñó. Él sabía su posición. Por lo tanto, mis hermanos, Judas lo que tuvo fue un remordimiento. Judas nunca se arrepintió. Si se hubiese arrepentido, no hubiese salido y tampoco se hubiese ahorcado. Hubiese buscado el perdón de Jesús. Hubiese buscado la misericordia de Dios. Ahora, la misericordia de Dios está para todos. Amén, hermanos. Aunque Judas entregó a Jesús, la misericordia de Dios estaba para él también. Pero Judas nunca se arrepintió, tuvo remordimiento. Y por su remordimiento y su culpa llegó a quitarse la vida. Ahora, más allá de lo que nosotros leemos en los evangelios, entendemos que Judas vino a cumplir una profecía. Cuando Judas pasa todo este proceso, está dándole cumplimiento a algunas profecías acerca del Mesías. Por ejemplo, en Salmo 41, versículo 9, en Salmo 41, versículo 9, Judas, hermanos, cumplió esta profecía. Y dice la Biblia: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y esto lo registra Juan en el capítulo 13, versículo 18. Así que Judas le dio cumplimiento a una profecía del Antiguo Testamento. Hermano, Judas fue responsable porque algunos enseñan mal el caso de Judas. Creen que Dios es tan malvado
que permitió que Judas viviera todo esto para condenar a Judas? Hermanos, pudo haber sido otra persona. Pudo haber sido cualquiera de los apóstoles del Señor Jesucristo. Escuche bien esto. Escuche bien esto. Judas fue responsable de sus actos. En Mateo 26, versículo 24. Mateo 26, versículo 24, la Biblia dice: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Y dice la palabra: bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas fue responsable de su condición de negar al Señor Jesucristo. Judas hubiese permanecido en integridad, hubiese seguido al Señor de corazón, pero nunca lo hizo. Por consiguiente, terminó mal su liderazgo al cual Dios lo llamó. Habrá otras cosas más que podríamos aprender de Judas Iscariote, pero lo más importante para nosotros esta noche es lo que sigue, y es acerca del liderazgo de Judas. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de este personaje? Lo primero que aprendemos es que Judas nunca fue íntegro. Todos los 3 años que Judas estuvo con el Señor Jesucristo, nunca fue íntegro, fue desleal. Esto a nosotros nos recuerda que siempre habrán personas desleales dentro de los equipos de liderazgo. Y esto es importante que usted lo tenga presente, por favor. No dejemos ni le demos lugar a Satanás que nuestro corazón se llene de deslealtad, que nuestro corazón se llene de maldad en contra del líder que nos ha puesto el Señor. Los noto callados. Pero eso es ese espíritu maligno que se metió en el corazón de Judas. Es un espíritu que sigue operando y es tan peligroso que se meta en algunos líderes. ¿Y saben qué es lo más feo dentro de un liderazgo? Que tengas personas que son desleales. Por eso todo líder debe saber: o sos leal al Señor, o sos leal a tu liderazgo, o mejor no participas de él, porque ese es un grave peligro. Esto nos recuerda a nosotros que hay que tener sumamente cuidado con nuestro liderazgo. El Señor siempre pone a personas que nos dirijan, a personas que nos guíen, a personas que nos puedan enseñar. Cuidado, permitimos que nuestro corazón se llene de deslealtad o se llene de falta de integridad, que fue lo que tuvo Judas. Esto nos enseña a nosotros que Judas ejerció el liderazgo de la manera incorrecta. Judas nunca llegó al liderazgo con intenciones buenas. Judas llegó al liderazgo con ambiciones. Judas amaba el dinero. Judas amaba las ganancias deshonestas. Judas amaba el tesoro, nunca el reino. Y este es un principio importante, porque ¿cuál es o qué es lo que nos motiva a nosotros a servir en el reino de Dios? O llevamos un corazón sano, un corazón íntegro, un corazón, hermanos, enfocado en el reino de Dios, o permitimos un corazón lleno de maldad, como el de Judas. Judas nunca fue un líder íntegro, nunca fue un líder que estuvo allí por causa del reino. A Judas nunca le importaron los pobres, a Judas nunca le importó el desarrollo del reino de Dios, a Judas nunca le interesó la gente. Judas quería plata, quería dinero, y encontró una manera para hacerse de dinero en el tesoro del Señor.
Cuando una persona llega al liderazgo debe entender cuáles son las intenciones, porque el liderazgo no se ejerce correctamente cuando nosotros llegamos con intenciones ambiciosas, desmedidas. Hermanos, la motivación principal para ejercer el liderazgo no tiene que ser esa. Ahora, esto de que hayan malos líderes dentro de la iglesia no tiene que ver en varias o en muchas ocasiones, por no decir en todas, no tiene que ver con el líder que está allí guiándoles. Tiene que ver con el corazón del líder que está allí. Y voy a repetir esto, hermanos. La actitud de los malos líderes no tiene nada que ver con el líder, porque a veces la gente dice: yo soy líder y me he hecho malo porque así me han hecho. Yo me comporto de esta manera porque así me han formado. El líder que deja enfermar su corazón no es problema del líder, y se lo afirmo. Judas tuvo el mejor pastor. Judas tuvo el mejor líder, perfecto, intachable. Judas tuvo el mejor maestro. Judas, hermanos, tuvo el líder más sabio. Judas también tuvo a uno de los mejores amigos, porque Jesús, más que maestro, dijo: ahora les llamaré mis amigos. Sin embargo, Judas fracasó. Y Judas fracasó no porque el que estaba dirigiéndolo era mal líder. El problema está en el corazón del hombre. Esto nos indica a nosotros que cuando una persona no tiene interés en el liderazgo, como en el caso de Judas, hermanos, hagas lo que hagas, trabajes por bienestar del reino de Dios, te enfoques con esmero, hagas lo que hagas, jamás vas a lograr que ese líder salga adelante. Solo imagínate por un momento lo que Judas logró a tener en su vida: al maestro, al perfecto, al hombre que no había manera de corregirlo porque nunca pecó. Pero él no supo conservar, porque su problema no estaba en el líder, su problema estaba en el corazón. Lo que trato de decir es que no hay justificación para que un líder diga: yo me porto mal porque se portan mal conmigo. Yo soy así porque así me tratan. El problema está en el corazón, mis hermanos. Judas nunca recibió del maestro, aún el maestro sabiendo lo que Judas hacía. No encontramos sino hasta los últimos episodios donde Jesús se está confrontando, y lo está confrontando fuertemente a Judas. Hasta entonces vemos unas descripciones fuertes hacia él, pero antes no encontramos a Jesús en pleitos con Judas por esa situación. El problema siempre radica en el corazón de la persona. Hermanos amados, Judas había acompañado a Jesús durante 3 años y medio. Judas disfrutó del gran privilegio de tener a Jesús como su mentor. Disfrutó a Jesús como su maestro, pero él nunca aprendió los fundamentos del liderazgo. Cuando una persona no tiene preparado su corazón para ser líder, vas a tener al mejor maestro frente, te van a enseñar los mejores principios de liderazgo, pero jamás van a entrar al corazón, porque el corazón está oscuro. Y cuando el corazón está oscuro, no entra absolutamente nada. Y es lo que le pasó a Judas. Judas nunca aprendió los fundamentos del liderazgo. Imagínese usted, hermanos, Judas viendo los milagros de Jesús. Imagínese usted a Judas viendo cuando Jesús servía a las personas. Imagínese por un momento a Judas viendo a Jesús
haciendo obras de bien para ellos. Pero imagínese este dato: Jesús le lavó los pies a Judas. Viendo todo esto, Judas nunca entendió por qué estuvo ahí. Y esto nos enseña que habrán personas en la vida que estuvieron de título de líderes, que tuvieron nombre de líderes, pero nunca supieron para qué estaban ahí. Nunca supieron para qué Dios los llamó. Y eso es peligroso. Jesús, hermanos, le sirvió la cena a Judas. Jesús lavó los pies a Judas, pero Judas seguía sin comprender las lecciones del verdadero liderazgo. Judas nunca cambió. Yo te digo algo: una persona con un corazón sensible puede llegar con malas intenciones, pero después de ver a una persona perfecta, amándolo, después de ver a una persona que le servía, después de ver a una persona que se preocupaba por él, después de ver a una persona perfecta, yo te aseguro que una persona con un corazón sensible cambia. Y uno dice: oh, me equivoqué. Pensé que el reino de Dios era para ganancias deshonestas. Pensé que el reino de Dios era para hacerme famoso. Pensé que el reino de Dios era para que me dieran el título de apóstol. Pensé que el reino de Dios era para que yo fuese elegido. Alguien puede cambiar de opinión. Judas, después de todos estos 3 años, Judas tenía en su mente, Judas sabía perfectamente quién era Cristo. Y Judas lo manifiesta después de haber entregado al Señor Jesucristo. Judas dice: he entregado a una persona inocente. Judas lo sabía, pero como su corazón nunca estuvo dispuesto para el liderazgo, él nunca cambió. Hermanos, esto nos enseña a nosotros que tendremos personas a veces dentro de los liderazgos que no tienen convicción de liderazgo. Por eso es que yo trato de enseñar: liderazgo no es título, liderazgo no es que te digan líder, liderazgo no es que la gente te vea rango. El liderazgo va más allá de los nombres o los títulos. Liderazgo es obra, liderazgo es servicio, liderazgo es ejemplo, liderazgo es, hermanos, ir adelante siempre en todos los sentidos. Eso es liderazgo. Pero Judas nunca lo entendió y tampoco le interesó. Número 5, Judas es un personaje que sirve de advertencia para el liderazgo. Mucho cuidado los que somos líderes. Judas nos advierte que Satanás puede llegar a tocar tu corazón para que seas desleal. Judas nos advierte que si él como apóstol cayó en desgracia por darle lugar a Satanás, esa es una advertencia para nosotros. Una persona, por muy leal que sea, por muy fiel que sea, si no pone atención a esta advertencia, Satanás puede llenar tu corazón y lo puede llenar de odio, lo puede llenar de resentimiento, lo puede llenar de maldad, y eso es peligroso, mis hermanos. Judas es un personaje que nos viene a advertir: el liderazgo se hace con integridad, el liderazgo se hace con valores, el liderazgo se hace con santidad, el liderazgo se hace de la manera que le agrada a Dios. El liderazgo, hermanos, es ejemplo. El liderazgo se hace, lo que se hace es la voluntad de Dios. Judas es una advertencia. Este personaje nos advierte que nuestro corazón puede ser, hermanos, llenos de Dios o llenos de Satanás. Es decir, que como líderes nosotros, o nuestro corazón le pertenece al Señor y lleno del favor y lleno de la misericordia, o le pertenece a Satanás. En el caso de Judas, su corazón nunca le perteneció a Dios. Todo el tiempo le perteneció a Satanás. Nunca fue una persona ejemplar, nunca fue una persona, hermanos, que hacía las cosas correctamente. Judas es un antimodelo de liderazgo que Dios quiere.
Si hablamos de líderes, no tenemos que ver a Judas. Y si lo vemos, es para que nosotros tengamos cuidado de no repetir y no caer en los pecados que Judas cayó. ¿Sabes qué me enseña Judas? Me enseña que tú puedes tener tu corazón sucio como líder y nadie lo nota. ¿No le llama la atención ese dato a usted? Ningún apóstol lo notó. Hermano, estamos hablando de un equipo de 13, ¿verdad? Con Jesús. Comían, bebían, compartían. Nunca notaron. Porque usted sabe que si Pedro se hubiese dado cuenta que Judas estaba robando, le hubiese cortado la mano. Se la vuela Pedro. Pedro le corta la mano a Judas. No lo notaron. Jamás se dieron cuenta quién era Judas. Jesús sabía. Jesús sabía y Jesús lo manifiesta al final del tiempo. 3 años. Esto me enseña que hay personas que pueden ser líder y pueden estar con su corazón lleno de Satanás. Hermano, no nos vayamos con apariencia. No nos dejemos engañar. A veces la gente tiene título nada más, pero su corazón está lejos de Dios. Judas es un vivo ejemplo de que puedes pasar 3 años, 20 años y nadie nota lo que hay en tu corazón, pero Dios lo sabe. Amén. Judas nunca engañó al maestro. El maestro sabía quién era Judas. Y a su tiempo Judas iba a manifestar, en Judas iba a manifestar el fruto de su corazón. A veces nosotros nos sorprendemos y decimos, ese líder con tanta trayectoria, nos hemos dado cuenta hoy por hoy que nunca tuvo al Salvador en su corazón. Hemos visto reportajes de hombres, hermanos, famosos en la historia, de predicadores famosos en la historia, y después se revelan que toda su vida fue un desorden. Vivieron en adulterio todo el tiempo. Vivieron en pecados deshonestos todo el tiempo. Y nosotros hemos visto reportajes de grandes líderes que hasta que estuvieron muertos salen a la luz todas las barbaridades, hasta pedófilos salen, hasta abusadores salen. No nos dejemos engañar, hermanos. Miren, los hombres somos fácil de ser engañados porque nos vamos por la apariencia. Lo vamos por lo que nosotros vemos, pero Dios conoce el corazón. Y lo que nosotros desconocemos, Dios lo sabe. Por eso Dios dice que ante Él nadie puede ser burlado. Nadie puede burlarse de Dios, porque Dios conoce hasta el pensamiento más pequeño de nuestra vida. Dios te conoce, hermano. Podemos engañar como Judas a cualquier persona. Miren, a mí me hubiese gustado, al Espíritu Santo no le gustó y no quiso, pero a mí me hubiese gustado al menos conocer algunas escenas donde Jesús estuvo con Judas. Algunas escenas donde Jesús le sirvió a Judas. Algunas escenas, aparte, ¿verdad?, de la cena, aparte del lavatorio de los pies, aparte de todo, vivieron 3 años. ¿Qué cosas no convivieron en 3 años? Solo imagínese usted con un amigo en 3 años, ¿qué no puede compartir? Y nunca los apóstoles notaron nada. Hermanos, miren, los apóstoles estaban tan cegados que en la cena del Señor, cuando Jesús dice que al que le dé el bocado es la persona que lo va a entregar, no entendieron. Ellos pensaban que Jesús le estaba diciendo que como era el tesorero, que fuese a comprar más comida. Y cuando Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, ellos entendieron, el maestro está enviando a Jesús a comprar más pan. Así que Judas es un personaje vivo de hipocresía. Es un personaje vivo, hermanos, de ocultar lo que hay en el corazón. Si ni los apóstoles, con el poder del Señor, hermanos,
pudieron discernir el corazón de Judas. Imagínense nosotros que a veces vemos a los líderes una vez al año, una vez por allá. No nos confundamos. Judas nos viene a advertir que hay líderes que su corazón no le pertenece a Dios. Por eso, hermano, no nos sorprendamos tanto ni hagamos tanto escándalo cuando nos damos cuenta de que un líder nunca fue salvo y nunca fue íntegro ante el Señor. Si tenemos en la Biblia ejemplo, y no sé por qué nos asustamos tanto. En la Biblia tenemos ejemplo de hombres que nunca vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios y engañaron a muchos. Judas, hermano, es un antimodelo de liderazgo que Dios quiere. Dios está buscando líderes que estén dispuestos a vivir de acuerdo a su palabra. Dios está buscando líderes, hermanos, que sean un ejemplo, líderes que sean íntegros, líderes que sean leales, líderes que amen la visión, líderes que se proyecten, líderes que están allí, hermanos, enfocados en el reino de Dios y no en sus propios deseos. Dios está buscando ese tipo de líder. Dios está buscando ese tipo de líder, no como Judas, que su corazón lo engañó Satanás y lo hizo traicionar a su maestro. No permitamos, porque Satanás, y escúchenme los líderes, Satanás llegará en cualquier momento a tocar tu corazón para que seas desleal. Satanás llegará a tocar tu corazón para meterte malicia contra tu líder. Satanás llegará a tu corazón para meterte algo diferente, una percepción diferente, para que tú actúes de diferentes maneras. No olvidemos, por favor, al personaje de Judas. Que el Señor guarde nuestro corazón, que el Señor guarde mi vida y no caiga en el error que Judas cayó. Por eso yo quiero terminar en esta hora diciendo, estimado líder, estimado aspirante al liderazgo, guardemos nuestro corazón de Satanás, guardemos nuestro corazón de maldad. Como líderes somos los ejemplares. Como líderes nuestro corazón tiene que estar sano. Como líderes nuestro corazón tiene que estar íntegro. Y no solo como líder, obviamente. Este es un llamado para todo creyente. Pero el liderazgo es el principal ejemplar. Por eso, después de enseñar todo este año de liderazgo y tocar temas que en realidad tienen que ver con liderazgo, si usted quiere servir en una área de liderazgo, lo felicito. Porque haremos algo con una connotación correcta, y la connotación correcta es: estoy allí para servir y estoy llamado a vivir íntegramente, porque eso es lo que Dios quiere como líder. Esto no es fama, no es posición, no es rango, no es prestigio, es una responsabilidad seria. Que Dios nos ayude a todos los que lideramos en diferentes áreas, hermano. Esto no es fácil. Una vez mi pastor me decía, esto es para hombres. Así usaba esa palabra el pastor. El liderazgo es para hombres. Y yo puedo decir, es para hombres de verdad y para mujeres de verdad. Hermanos, no dejo de orar para que el Señor nos envíe líderes conforme a su corazón. La iglesia y el reino de Dios necesita un liderazgo sano, necesita un liderazgo leal, necesita un liderazgo que no andan peleando entre ellos mismos, un liderazgo que se cuida, un liderazgo que se ama, se respeta. Eso es lo que Dios espera de nosotros, un liderazgo transparente. Un liderazgo que cuando tengamos una indiferencia la hablemos, no hagamos otras cosas, no destruyamos, porque eso, en vez de ayudar en el reino de Dios, más bien afecta. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude a todos. Dele un aplauso a Jesucristo. Aleluya.